Siguiente pregunta. El test estadístico que se utiliza para probar una hipótesis nula con respecto a la media de una población menor de 30, pero que no sigue una distribución normal es, ¿cuál es? Es una sola población, tamaño de muestra pequeño, y lo que vamos a comparar es la media. ¿Cuál es la prueba que podemos utilizar? Bueno, cuando estamos frente a una población pequeña, ¿no? Y estamos hablando de población pequeña cuando la población es menos de 30, y tenemos una variable de tipo cuantitativa, en la cual podemos obtener la media de esos datos. Independientemente de su distribución, sea una distribución normal, sea una distribución asimétrica, la única prueba que podemos utilizar en este caso es la t-distribution. No hay otra. ¿Cuándo vamos a utilizar la prueba de Kruskal-Wallis? Les había mostrado esta tablita, ¿no es cierto? ¿Recuerdan cómo se utilizaba esta tabla? Hay que responder 4 preguntas. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Frente a qué tipo de muestra estamos? ¿Es una muestra independiente, o muestra no pareada? ¿O estamos frente a una muestra dependiente? Es decir, muestras pareadas. La segunda pregunta es, ¿qué tipo de variable es la variable dependiente? ¿Es cuantitativa o es cualitativa? La tercera pregunta es, ¿cuántas muestras se van a comparar? Y la última pregunta es, ¿cuál es la distribución de los datos? ¿Tiene distribución normal o la distribución no es normal? Dependiendo de esta última pregunta, vamos a utilizar una prueba paramétrica o una prueba no paramétrica. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar el test de Kruskal-Wallis? Muestras independientes, variables cuantitativas, y cuando tenemos 2 o más muestras, que no es el caso, ¿no? ¿Dónde está la prueba de Wilcoxon? Prueba no paramétrica, utilizada para comparar 2 grupos, variable cuantitativa y muestras dependientes. Prueba de Fischer, la prueba F, prueba paramétrica pero para muestras dependientes. Y la prueba Udemann-Whitney es una prueba no paramétrica para comparar 2 grupos cuando las muestras son independientes y la variable dependiente cuantitativa. Entonces, la única que les queda por descarte es la prueba T, la t-distribution. Se desea determinar el peso de escolares. 5 personas con 5 balanzas procedieron a realizar el pesaje previa calibración antes de cada pesaje. El sesgo que se puede producir es, ¿qué tipo de sesgo? ¿De confiabilidad del observador, de validez, de consistencia o del instrumento? ¿Qué tipo de sesgo es? ¿Cuál es el concepto de sesgo del observador? ¿Y cuál es la diferencia con el sesgo del instrumento? Les pongo el ejemplo. Yo quiero medir la presión arterial, pero para la presión arterial yo puedo utilizar un tensiómetro de mercurio o un tensiómetro anaeroide. ¿Cuál de los dos medirá con mayor precisión la presión arterial? Obviamente el tensiómetro de mercurio. Ok, pero los tensiómetros de mercurio también pueden estar descalibrados. Entonces, a pesar de ser un instrumento que tiene mayor confiabilidad, puede estar descalibrado. ¿Cómo garantizo yo de que la medición de la presión arterial no tenga una variación para hacer la medición de la presión arterial? Lo que tengo que hacer es calibrar el instrumento. Si yo calibro el instrumento, no voy a tener sesgo producto del instrumento.
Pero no solamente depende del instrumento, también depende del que va a hacer la medición de la presión. Porque la presión arterial, para ser medida, tiene que ser en ayunas, 2 veces y por lo menos con 15 minutos de diferencia entre la primera y la segunda toma, ¿no? Entonces, yo tengo que capacitar a la persona que va a hacer la medición de la presión arterial. ¿Qué pasa si no están capacitados? A pesar que el instrumento esté bien calibrado, voy a tener un sesgo, que es producto de la falta de entrenamiento de la persona que va a usar el instrumento. Entonces, ese sesgo que se produce por la falta de entrenamiento es el sesgo producto del observador. Entonces, esa es la diferencia entre el sesgo del observador y el sesgo del instrumento. Entonces, ¿qué tipo de sesgo se va a cometer? ¿Se puede cometer un sesgo del instrumento? No, porque están calibradas, ¿no? Previa calibración antes de cada pesaje. O sea que no hay sesgo producto del instrumento. Pero no nos dice nada acerca de estas 5 personas. ¿Estas 5 personas fueron capacitadas o no? ¿Qué pasa si uno lo pesa con la casaca, con los zapatos? El otro le quita solamente la casaca, el otro le quita la casaca y los zapatos. Entonces, la medición del peso va a ser diferente. Ese sesgo que se produce es sesgo producto del observador. Entonces, ¿cuándo se produce sesgo producto del observador? Cuando la persona que va a hacer la medición de la variable no hace una medición adecuada. Entonces, aquí la respuesta es la B, ¿no? Errores o sesgos. Los errores pueden clasificarse, como les había comentado, en 2 tipos de errores, ¿no? Supongamos que esta sea la totalidad del error al medir una variable. Esta totalidad del error al medir una variable se puede dividir así de manera bastante grosera en 2 tipos de errores: el error aleatorio y el error sistemático. ¿En qué consiste el error aleatorio? Como su nombre lo dice, es aleatorio. Este error se debe a un problema en el muestreo. Este error aleatorio nosotros lo podemos reducir. ¿Cómo lo reducimos? Aumentando el tamaño de muestra. Si utilizamos una muestra pequeña, el error aleatorio va a ser mayor. Si utilizamos una muestra grande, el error aleatorio va a ser menor. Podemos reducirlo, pero no lo podemos anular. Siempre se va a cometer. Pero, si el muestreo es aleatorio, este error lo podemos estimar. Nosotros podemos cuantificar ese error. Y este error aleatorio no afecta la validez interna del estudio. ¿Cuál es el error que afecta la validez interna del estudio? El error sistemático. ¿Qué cosa es el error sistemático? El error sistemático es el error producto o introducido por el investigador. Entonces, ¿cómo se puede cometer este error introducido o producido por el investigador? Puede ser resultado de los defectos en el método de selección, o puede ser resultado en el momento de hacer la medición de las variables que estamos evaluando. Entonces, el error sistemático puede producirse al momento de hacer la selección o al momento de recolectar la información. ¿Cuándo podemos cometer error sistemático? Les había comentado que el error sistemático, que es producto del investigador, podemos cometer sesgo de selección. ¿Cuándo se comete sesgo de selección? Cuando los grupos no son comparables. Grupo de intervención o grupo control no son comparables, son diferentes.
¿Cuándo cometemos sesgo de información? Cuando hay una falla en la medición de algunas de las variables de la investigación. ¿Cuáles son los principales sesgos de selección? 3 tipos de sesgos de selección. El sesgo de Berson, que se produce cuando hacemos estudios de casos y controles, pero los casos y controles lo estamos haciendo solamente con pacientes hospitalarios, pacientes o que acuden a un hospital o que están hospitalizados. Los pacientes que acuden a un hospital o los pacientes que están hospitalizados no son representativos del total de casos ni del total de controles. El sesgo de autoselección, cuando la persona que desea participar, la persona que es enrolada en el estudio, la persona se ha seleccionado, se ha autoseleccionado para poder participar en el estudio. Es decir, el que toma la decisión para que sea enrolado en el estudio no es el investigador, sino es el sujeto. Y el sesgo de Neyman, o sesgo también de prevalencia o incidencia, se produce cuando estamos haciendo estudios transversales, pero la enfermedad que estamos investigando tiene alta letalidad. Entonces, si tiene alta letalidad, las personas sobrevivientes no van a ser representativos de la población que sufre la enfermedad, ¿no? Entonces, el sesgo de Neyman o sesgo de prevalencia se produce en los estudios transversales, ¿no? Son los 3 tipos de sesgo de selección. Los sesgos de información. Les había comentado que el sesgo de información se produce cuando la medición de la variable no es una medición adecuada, hay un error en la medición. Ese error en la medición puede ser producto del entrevistador, perdón. A eso le llaman sesgo del entrevistador. ¿Cuándo se comete el sesgo del entrevistador? Cuando la persona que está haciendo la pregunta no se ciñe a la pregunta tal como está redactada en el cuestionario, sino que a un sujeto le pregunta de una manera, a otro sujeto le pregunta de otra manera. Entonces, al hacer la pregunta de diferentes maneras, vamos a tener respuestas diferentes. El sesgo del recuerdo se produce sobre todo cuando estamos haciendo estudios de casos y controles. Las personas enfermas usualmente recuerdan con mayor precisión a los factores a los que ha estado expuesto que una persona sana, que una persona sin la enfermedad. El sesgo del observador es el ejemplo que les puse de la medición de la presión arterial. Cuando la persona que está haciendo la medición de la variable no está entrenada para medir esa variable. Pérdidas en el seguimiento, sobre todo en estudios de cohorte, en las cuales las personas que se pierden en el seguimiento no son personas que se pierden de manera aleatoria. Siempre en un estudio de cohorte o un estudio longitudinal, las personas que abandonan el estudio son diferentes a las personas que continúan en el estudio. Entonces, cuando tenemos pérdidas en el seguimiento, y esa pérdida de seguimiento es grande, incluso puede hasta invalidar el estudio. El sesgo de vigilancia o monitoreo, cuando el investigador sabe quién es grupo de intervención y quién es grupo control. Entonces va a poner mayor énfasis en hacer el seguimiento a lo que a él le interesa, ¿no? Que son el grupo de intervención. Y por último, el sesgo de mala clasificación, ¿no? El sesgo de mala clasificación se produce cuando una persona, por ejemplo, que tiene la enfermedad, yo lo clasifico como una persona sana. O al revés, una persona que está sana, yo lo clasifico como una persona que está enferma. Entonces, tienen aquí ustedes las definiciones de cada uno de los sesgos. Sesgo del observador, sesgo por pérdida en el seguimiento. El efecto Hawthorne, que es un efecto que se produce sobre todo en las personas que están siendo investigadas, y esas personas que están siendo investigadas saben que están siendo observadas, ¿no? Entonces cambian
las actitudes o las actividades que puedan estar realizando. Sesgo de vigilancia o monitoreo que les había comentado. Sesgo de mala clasificación. Hay dos tipos de sesgo de mala clasificación. La mala clasificación diferencial, es decir, hay errores en la medición, pero todos los errores de medición son en una sola forma, hacia un solo lado. Y el sesgo de mala clasificación no diferencial, cuando ese error es de manera aleatoria, ¿no? Puede suceder para cualquiera de los dos lados. Este es un tema que también a veces trae bastante confusión. No son los errores que se pueden cometer cuando estamos haciendo una prueba de hipótesis. Este error no tiene nada que ver con los errores que hemos visto anteriormente, ¿no? Que es el error aleatorio y el error sistemático. Este es otro tipo de error que se comete cuando estamos haciendo prueba de hipótesis. Entonces la pregunta dice, al comparar dos medias muestrales, el rechazo de una hipótesis nula, que es verdadera, nos lleva a cometer un error conocido como beta, aleatorio, estándar, alfa o tipo 1 o sistemático. Entonces, aquí están mezclando los diferentes tipos de errores, como les había comentado, ¿no? El error aleatorio no tiene nada que ver con el error que se comete cuando estamos haciendo una prueba de hipótesis. El error estándar no tiene nada que ver. El error estándar, ¿qué cosa es? Es una medida de dispersión. ¿Cuándo lo utilizamos? Cuando estamos frente a dos o más medias muestrales. Y el error sistemático es la contraparte del error aleatorio, ¿no? El error sistemático es el error producto de un mal diseño de un estudio que es producido por el investigador, ¿no? Entonces, estos tres tipos de errores no tienen nada que ver con los dos tipos de errores que se cometen cuando estamos probando una hipótesis, ¿no? Que es el error beta o tipo 2 o el error alfa o tipo 1. ¿Cuál de los dos errores es el que se comete? ¿El error de tipo alfa o tipo 1, ¿no? Bien, ¿cuáles son los tipos de errores que podemos cometer cuando estamos probando una hipótesis? Les puse el ejemplo de Ciro y Rosario, ¿no? En estas columnas tenemos el estado real, el estado verdadero, lo que sucede en la población. Pero lo que sucede en la población es desconocido cuando nosotros estamos haciendo una investigación. ¿Por qué? Porque las investigaciones no se hacen en la población. ¿Qué es lo que hace el investigador? De esta población, lo que va a hacer es coger una muestra. Y en base a esa muestra, él va a llegar a una conclusión. Entonces, el investigador cuando hace un estudio, al final va a hacer pruebas de hipótesis para demostrar o rechazar lo que él está planteando. Entonces, la conclusión del investigador puede ser o rechaza la hipótesis nula, es decir, al rechazar la hipótesis nula, lo que está aceptando es la hipótesis alterna. La hipótesis nula es de igualdad, la hipótesis alterna es hay diferencia. ¿Ok? O puede ser de que no rechace la hipótesis nula. Si no rechaza la hipótesis nula, quedamos con la hipótesis nula. Y la hipótesis nula es la hipótesis de igualdad, que no hay diferencia. Esta es la conclusión que él llega en la muestra. Pero en la vida real, en la población, pueden suceder dos cosas. Que la hipótesis nula sea verdadera. ¿Qué pasa si la hipótesis nula es verdadera? A es igual a B, no hay diferencia. O el tratamiento A es igual al tratamiento B, no hay diferencia. O que la hipótesis nula sea falsa, es decir, sí hay una diferencia. Supongamos que nosotros estamos probando dos drogas, ¿no? Droga A y droga B. ¿Qué es lo que pasa en la población?
En la población, en la vida real, la droga A puede ser igual a la droga B. No hay diferencia en el efecto del tratamiento. Es decir, la hipótesis nula es verdadera. O puede ser que en la población la droga A sea diferente a la droga B. Una de las dos es mejor, o una es mejor que la otra. Eso es en la población. Es decir, la hipótesis nula en este caso es falsa. Es decir, hay una diferencia. Pero el investigador coge una muestra de la población y en esa muestra de la población va a llegar a una de estas dos conclusiones. Entonces, ¿qué pasa cuando en la población no hay diferencia? La hipótesis nula es verdadera. Es decir, la droga A es igual a la droga B en la población. Pero en la muestra que ha utilizado el investigador para hacer el estudio, sí hay diferencia en su conclusión. El investigador rechaza la hipótesis nula. Entonces, mientras que en la población no hay diferencia, el investigador dice, sí, sí hay diferencia. La droga A es diferente de la droga B. Entonces, no hay una concordancia entre lo que el investigador encuentra en el estudio y lo que realmente sucede en la población. Entonces, a esta discordancia le llamamos error tipo 1 o error alfa. ¿En qué consiste el error tipo 2? Cuando en la población la hipótesis nula es falsa. Es decir, sí hay una diferencia. La droga A es diferente de la droga B. Pero en la muestra de estudio, el investigador llega a la conclusión de que no hay diferencia. La droga A es igual a la droga B en la muestra, mientras que en la población sí hay diferencia. Esto es un error tipo 2 o un error beta. En las otras celdas sí hay concordancia. En la población hay diferencia y el investigador llega a la conclusión de que hay diferencia. En la población la hipótesis nula es verdadera, no hay diferencia y el investigador también llega a la conclusión de que no hay diferencia. Son conclusiones correctas que coinciden lo que ha encontrado en la muestra con lo que realmente sucede en la población. Entonces, al error tipo 1 también le llaman error alfa. Es la probabilidad es igual a la significancia. Mientras que en esta otra celda, la probabilidad es igual 1 menos la significancia. Es decir, 1 menos el error tipo 1 o 1 menos alfa. En esta columna, esta celda de aquí, la probabilidad es igual al poder o la potencia del estudio. ¿Cuál es el concepto de poder o potencia de un estudio? El poder o potencia de un estudio es la probabilidad de encontrar una diferencia en la muestra, ¿no? Probabilidad de encontrar una diferencia en la muestra cuando esa muestra realmente existe en la población. Ese es el concepto de potencia. Probabilidad de encontrar diferencia en la muestra cuando esa diferencia existe en la población. Por consenso, el nivel de significancia o el error tipo 1 es igual al 5%. Y por consenso también, el error tipo 2 o error beta es igual a 20%. En ambas columnas, el nivel de significancia y el nivel de confianza son complementarios. Ambos tienen que sumar 100%. Y en la otra columna, la potencia y el error tipo 2
también son complementarios. Ambos tienen que sumar 100%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo incremento el nivel de significancia, ¿qué pasa con el nivel de confianza? Tiene que reducirse. ¿Qué pasa en esta columna? Si yo incremento el error de tipo 2, ¿qué pasa con la potencia? Se reduce. Si yo disminuyo el error tipo 2, la potencia se incrementa. Esa es la relación que hay en las columnas. Pero también hay una relación entre el error tipo 1 y el error tipo 2. ¿Cuál es esa relación? ¿O cómo es esa relación? ¿Recuerdan? ¿Qué pasa si yo disminuyo el error tipo 1? ¿Qué pasa con el error tipo 2? ¿Aumenta o disminuye? La relación que hay entre el error tipo 1 y el error tipo 2 es una relación inversa. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo disminuyo el error tipo 1, el error tipo 2 tiene que incrementarse. Y a la inversa, si yo incremento el error tipo 1, el error tipo 2 tiene que reducirse. Entonces, esta relación entre el error tipo 1 y el error tipo 2 es fundamental, porque de esta tablita pueden salir n cantidad de preguntas. Por ejemplo, yo le puedo decir, a ver, como ejercicio, ¿qué pasa con la potencia si yo reduzco el nivel de significancia? ¿Aumenta o disminuye? ¿La potencia aumenta o disminuye si yo disminuyo el nivel de significancia? Entonces, si yo disminuyo el nivel de significancia, ¿qué pasa con el error tipo 2? Aumenta. Si yo aumento el error tipo 2, ¿qué pasa con la potencia? Disminuye. Preguntas así vienen hasta en el examen de residentado y simplemente esta relación. A ver, ¿qué pasa si yo incremento el nivel de confianza? ¿Qué pasa con el error tipo 2? ¿Aumenta o disminuye? Incremento el nivel de confianza. ¿Qué pasa con el nivel de significancia? Disminuye. ¿Qué pasa con el error tipo 2? Aumenta. ¿Qué pasa si yo reduzco la potencia? ¿Qué pasa con el nivel de significancia? ¿Aumenta o disminuye? Entonces, disminuyo la potencia. ¿Qué pasa con el error tipo 2? Aumenta. Si el error tipo 2 aumenta, el error tipo 1 tiene que disminuir. Entonces, es simplemente memorizarse esta relación entre el error tipo 1 y el error tipo 2. Sabiendo esta relación, cualquier aumento o disminución en cualquiera de las celdas, ustedes fácilmente lo pueden determinar. Otra cosa que les había comentado es que entre el error tipo 1 y el error tipo 2, ¿cuál es el más grave? ¿El 1 o el 2? El error tipo 1 es más grave que el error tipo 2. Y por eso es que, por consenso, la probabilidad de cometer el error tipo 1 es solamente 5%, mientras que la probabilidad de cometer el error tipo 2 es 4 veces más grande, es 20%. Entonces, es preferible cometer el error tipo 2 a cometer el error tipo 1, porque el error tipo 1 es mucho más grave. El ejemplo que le puse de Ciro y Rosario, ¿no? ¿Cómo era el ejemplo de Ciro y Rosario? En la vida real, supongamos, analizando este problema de Rosario y Ciro, les había comentado. En la vida real, Rosario solo tiene dos posibilidades, ¿no? O es inocente o es culpable. ¿Qué pasa si Rosario, siendo inocente, el juez le dice que es culpable? Siendo inocente, no habiendo matado a Ciro, va a estar 35 años preso. Mientras que en este otro caso, a
siendo ella culpable, el juez le va a decir, o el veredicto del juez no es culpable, es inocente. Entonces, siendo en la vida real ella culpable, va a salir libre. ¿Cuál de los dos es más severo o más grave? Que siendo culpable salga libre, o que siendo inocente esté 35 años preso. De hecho, este error de aquí es mucho más grave que el error de acá, ¿no? Bueno, siguiente pregunta. En la prueba de hipótesis, el investigador comete un error tipo 2 o beta cuando A. No establece el nivel de significancia. ¿Qué tipo de error se puede cometer cuando no se establece el nivel de significancia? ¿1 o 2? 1. No rechaza la hipótesis nula, siendo la hipótesis nula falsa. ¿Verdadero o falso? No rechaza la hipótesis nula, siendo la hipótesis nula falsa. Siendo la hipótesis nula falsa, no la rechaza el investigador. Eso es un error tipo 2. En relación al muestreo, las características que permiten definir la población que participa en un estudio son los llamados criterios de exclusión, admisión, selección, aleatorización o inclusión. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Inclusión, selección o exclusión? ¿Qué alternativas podemos descartar? Aleatorización, no tiene nada que ver con la pregunta. ¿Y la otra? Admisión, ¿no? Entonces nos quedamos con 3: exclusión, selección e inclusión. ¿Cuál de las 3 es? ¿Inclusión? A ver, ¿a quiénes se le aplican los criterios de inclusión? Supongamos que yo estoy seleccionando un grupo. Estoy seleccionando, por decir, en promedio unos 24 años. Entonces yo voy a seleccionar a todos los participantes que tengan menos de 24 años. ¿Qué es eso? ¿Un criterio de inclusión o un criterio de exclusión? Es un criterio de inclusión. ¿Ok? Entonces, el criterio de inclusión le voy a aplicar a los 50 participantes que hay aquí. El criterio de inclusión se aplica a todos. Y supongamos que el criterio de exclusión, se me ocurre, es que sea casado. Entonces, en mis muestras van a estar todos los participantes menores de 24 años y que sean solteros, ¿no? Los casados los voy a excluir. Entonces, miren, el criterio de inclusión era todos los menores de 24 años. El criterio de exclusión, los que están casados. ¿A quién le aplico los criterios de exclusión? ¿Le aplico a todos? No. Le voy a aplicar solamente a los que tienen menos de 24 años. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un criterio de inclusión y un criterio de exclusión? El criterio de inclusión se aplica a todos. El criterio de exclusión se aplica solamente a los que cumplen con los criterios de inclusión. Entonces, no cometan el error que vemos frecuentemente en los protocolos. Criterio de inclusión, persona mayor de 18 años. Criterio de exclusión, las personas menores de 18 años. Eso no es un criterio de exclusión. Porque si su criterio de inclusión fue que tengan más de 18 años, ya no le puedo aplicar a los que tienen más de 18 años que tengan menos de 18 años. No sé si queda clara la idea, ¿no? ¿Y qué cosas son los criterios de selección? ¿O qué cosa es el criterio de selección? El criterio de selección está compuesto por los criterios de inclusión y los criterios de exclusión. Entonces, los criterios de selección son 2, inclusión y exclusión. Ahora, pregunta, ¿cuál es la respuesta? La C, ¿no es cierto? Voy a aplicar los criterios de selección. Criterios de inclusión a todos y luego el criterio de exclusión
a los que cumplen con los criterios de inclusión.